Bien, buenas tardes de nuevo, bienvenidos amigos de la India. Hoy es martes 26 de marzo del 2019. Vamos a hacer la sesión número 20 del estudio del libro Los misterios del yoga de Vicente Beltrán Anglada. Nos limitamos a copiar todo el texto tal y como está escrito en el libro de Vicente, lo ponemos en diapositivas y hacemos aquí la interpretación. Ese es nuestro trabajo y nuestra aportación. El texto original es de Vicente Beltrán Anglada. Os pongo siempre los dos cuadros que hemos visto antes de Nicolás Roerich y os pongo esta nota para que nos demos cuenta, cada semana lo hablamos, de que los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica que produce la luz y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. Dicho así, parecería que nosotros nos hemos decantado decididamente por la magia blanca y por lo tanto no tenemos nada que ver con la magia negra. Pero hay que decir que esto es ni más ni menos que una explicación de lo que realmente nos sucede. Durante una etapa muy grande de nuestra evolución como almas, durante muchísimas encarnaciones e incluso en esta encarnación actual, hemos dedicado muchísimos años a engrandecer, crear, purificar y al final, transmutar y prácticamente provocar un proceso alquímico tan poderoso que la personalidad como tal ha desaparecido y solamente podemos llegar a expresar el alma. Pero estos son casos extremos, casos contados, casos que realmente debería ser el nuestro. Por lo tanto, entendamos que como vivimos en un mundo de dualidad, si queremos formas donde las almas, las conciencias evolucionen o las mónadas evolucionen, no tenemos más remedio que crear estas formas. Entonces trabajaremos con la sustancia involutiva. Mientras que si trabajamos al mismo tiempo el aspecto solar, el aspecto conciencia, lo que estamos haciendo es que a esa parte material que hemos creado la estamos transmutando, transformando y sobre todo, transfigurando. ¿Para qué? Para que pueda irradiar el contenido que lleva dentro, que es esa conciencia solar evolutiva. Por tanto, entendamos que los verdaderos devas, ángeles, los que nos interesan a nosotros, solamente acudirán cuando nuestra conciencia solar, cuando el alma la expresemos. Mientras tanto, ¿qué hacemos a nivel de magias y de trabajo así con el reino débico? Pues trabajamos con los elementales. Nos podemos hacer muy amigos de un gnomo, nos podemos hacer amigos de cualquier bichito de estos que todos tenemos en las casas, que están entre los libros, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Pero hay que decir que esos seres tienen un nivel de conciencia inferior al nuestro. Por lo tanto, lo que nos interesa es buscar aquellos ángeles, aquellos devas, que puedan tener una evolución superior a la nuestra. Pero eso va a ser muy difícil, ¿sabéis por qué? Porque para que el deva nos capte a nosotros debemos tener una profundísima luz interior. Tenemos luz en nuestro interior, y digo profunda luz interior, quiere decir que desde lo más profundo y recóndito de nuestra conciencia irradie una nota vibratoria que el deva, sin ser obligado por ningún mantra, pues no va a obedecernos. Los elementales nos pueden obedecer, pero los devas, los ángeles evolutivos, no. Pueda acudir, y acudirá en la medida en que nosotros irradiemos. ¿Método para irradiar? Silencio. ¿Por qué en el bosque los elementales no se nos acercan? Pues porque hacemos ruido. ¿Por qué no tenemos más de una experiencia karmática, experiencia divina, directa con el mundo angelical? Pues porque nuestro comportamiento, cuando estamos en sociedad, no es el correcto. Por lo tanto, no se pueden hacer. Se pueden acercar. ¿Lo vamos viendo por dónde va el juego? ¿Sí? Aquí nos quedamos en la anterior sesión, la número 19. Dice, según se nos dice esotéricamente, y tal como puede comprobarse en el misterio de la fe cristiana, en el llamado sacrificio de la misa, existe una preparación mística de silencio antes de que el sacerdote o el oficiante introduzca el verbo o su representación simbólica, la hostia, en el interior del cáliz, cuya prolongación objetiva es el cuerpo del sacerdote oficiante. Dice, según se nos dice esotéricamente, y como se puede comprobar en el misterio de la fe cristiana, en el momento de la consagración, sacrificio de la misa, existe una preparación mística de silencio antes de que el sacerdote introduzca el verbo o su representación simbólica, la hostia, en el interior del cáliz, cuya prolongación objetiva es el cuerpo del sacerdote oficiante. Venga, va.
que esto es puro esoterismo. A ver si me lo explicáis. Venga, va. ¿Qué significa esto? Por un lado, el misterio de la fe cristiana. Hemos hablado de la cuarta iniciación, ¿eh? Ya os dije el otro día que el cristianismo, para entenderlo, había que tener la altura de la cuarta iniciación, porque si no, el misterio de la hostia consagrada y la profunda revelación no se da. El tema de la crucifixión significa esto, llegar a este estado de conciencia. Fe cristiana, sacrificio de la misa, preparación mística de silencio antes de que el sacerdote introduzca el verbo o el símbolo que es la hostia. Este verbo es la palabra de poder, en el interior del cáliz, cuya prolongación objetiva es el cuerpo del sacerdote oficiante. ¿Qué significa esto? Venga, va, que es muy fácil. No, eso ya lo sabemos que es séptimo rayo. Yo quiero que me digáis qué significa cuya prolongación objetiva es el cuerpo del sacerdote oficiante. Santi, ¿te sugiere algo? Pues el alma que entra en el cuerpo. Mira que hemos hablado veces aquí, ¿eh? Cuando dice este es mi cuerpo, porque no. de hecho... Cuya prolongación objetiva del cáliz es el cuerpo del sacerdote oficiante. ¿Vos? Que según el grado de evolución que tenga Los el chakras, sacerdote... los chakras. Se acabó. Claro. ¿Qué vemos en una misa hoy en día? ¿Creéis realmente que el sacerdote es consciente de lo que está haciendo? Si el sacerdote, si esto lo hace un iniciado, irradia. ¿Por qué? Porque es iniciado en tanto y en cuanto ha conseguido purificar sus vehículos de expresión, porque el alma desde dentro ilumina, son focos de luz. Pero si el sacerdote no ha hecho esta catarsis previa, este trabajo de transmutación, transformación y transfiguración, no tiene una tercera iniciación. No puede revelar el misterio, que es la cuarta. Por tanto, el cristianismo, entendido esotéricamente, empieza en la cuarta iniciación. De hecho, representa el plano búdico, y el plano búdico en la tierra no puede estar en tanto y en cuanto vivamos como vivimos en este momento. Esta mezcolanza de deseos, de caprichos, de desorientaciones y de falta de realidad de conciencia. No es que seamos ni atlantes, ni arios, ni lemures, es que la conciencia de masa es lo que domina en la tierra. Porque uno puede ser emocional, pero si tiene además conciencia de masa, ¿qué tiene? Nada. ¿Me explico? Hay que tener criterio propio. Y el sentido de responsabilidad, por mucho que lo demostremos, es decir, incluso este arquetipo, el 5, que implica muchísimo, no el máximo arquetipo, no. Nosotros no podemos soñar en que vamos a tener un día la estrella girando sola como la tiene el Cristo. Eso no es asunto nuestro. Ahora bien, si no demostramos en este momento que nuestra conciencia está dominada por un fuerte intelecto, que no está en el tema de la mente concreta, sino de que se utiliza ese potencial para descubrir los misterios, los arcanos mayores, es decir, se investiga, nosotros no podremos ser nunca el cuerpo de todo este misterio. Dicho de otra manera, hay que predicar con el ejemplo. ¿Lo vemos mejor así? Cuando les dice a sus discípulos, creced y multiplicaos, ¿por qué se entendió desde el punto de vista sacro? Generando cuerpos y trayendo almas al mundo, cuerpos que ocupan las almas. ¿Por qué? Pues porque no se podía entender este arquetipo. Claro, se hizo en la era de Piscis, veníamos del Cordero de Aries y el mensaje es para la era de Acuario, pero no es los primeros siglos, el primer decanato de la era de Acuario. Creo que cuando pasemos todo el periodo de Capricornio, de Saturno, pues tal vez en la mitad de Mercurio, 1200 años por ahí aproximadamente, habrá una humanidad, igual estamos encarnados otra vez. Seguramente que sí, nos gusta mucho hacer la puñeta, seguramente que volvemos. La hostia sería el último chakra. La hostia en este caso es la palabra de poder, evidentemente la palabra de poder equivale ni más ni menos que a lo más sublime. Más sublime es la conciencia arquetípica. Esto es, en el fondo, el misterio no tiene nada que ver con el alma. El alma es el nombre que le hemos puesto. El sábado el Ramón Llucià lo reveló muy bien, lo dijo muy clarísimamente. Es decir, es la mónada.
Cuando hablamos de personalidad, yo cuando os veo a vosotros, yo veo una mónada, pero la carcasa es tan dura, tan petrificada de la forma, que me impide ver los matices más sublimes, no ya de la mónada, no, de otra cosa que hay por el medio, que el ángel solar ayuda un poquito a manifestar. ¿Qué es? Que es eso que llamamos el alma. Vale. Que, a ver, en estudios esotéricos se dice el alma, pero cuando uno empieza a profundizar, de esto nada. A ver, ¿somos el ángel solar? Bueno, él el otro día lo dijo así, Tibetano lo dice así, y Vicente lo dice así. También te dice muchas veces, no, somos mónadas. Lo que pasa, ¿a quién va dirigido el mensaje? Según a quién vaya dirigido, le podemos decir que somos seres de luz o que tenemos la capacidad precisamente de dirigir nuestro destino. A aquellos que no tienen suficiente autoconciencia, no le puedes decir eso, tienes que hablarle de qué, de la ley del karma. Claro, cuando uno empieza a estudiar esto, si es joven además, siempre hay la tendencia de culpabilizar a otro del karma, hasta que al final te enteras, no, perdona, eres tú, en vidas pasadas. Es que si no fuera por el tema de la reencarnación, evidentemente, a ver, la evolución sería una faena, hablando en plata. Una faena, una tomadura de pelo, prácticamente. ¿Ha quedado claro? ¿Lo veis mejor así? Yo os digo una cosa, no os quedéis con lo que os digo, pero no os quedéis nunca con la respuesta más sencilla, que seguramente tiene que ver con la que a mí me gusta, la que nos gusta a cada uno, y la que no exige esfuerzo. Para alcanzar, descubrir la luz, hay que trabajar. Si nos quedamos en actitud pasiva, en actitud de rayo par, no vamos a conseguir mucho, No. Dice, pues bien, este silencio místico, precursor de verdades y misterios, es el que hay que reflejar dentro del ser a fin de darle al verbo, a nuestro yo trascendente, la oportunidad de introducirse con toda la plenitud de la verdad que su misterio representa en el interior de los vehículos estructurados, radiantes y magnéticos que creó la actividad del yoga en cada uno de los niveles expresivos del ser. Cuando se tiene esta revelación, ¿qué sucede? Que el alma plenamente, que estaba aquí arriba, acaba expresándose 100% en su forma. Si eso sucede, prácticamente ya no dependeremos, ya queda poco para tener esa gran revelación. ¿Lo vemos bien, el poder que tenemos? No se trata de que pensemos en los chakras, sino que pensemos en la existencia del alma. Pero no obsesionarnos cada día si soy un alma, no. ¿Actúo como alma? Porque si le decimos la respuesta que damos es sí, porque yo quiero mucho a la gente, yo no me meto con nadie, yo os tengo que decir que ese no es el camino de revelar el alma. Eso es típico de conciencia de masa, no de conciencia individualizada. Una conciencia individualizada, esa estrella de 5 puntas, indica responsabilidad. Y sabéis que a mucha gente que es muy devota, muy buena persona, en el fondo la responsabilidad pues no le gusta. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar con una energía, la energía impar, que le hace daño. ¿Por qué le hace daño? Porque es nueva. Se tiene que acostumbrar a ella. Impar, de los rayos impares. El propósito, la voluntad, la inteligencia, el orden, la investigación. La línea impar es muy dura. El primero, el tercero, el quinto y el séptimo son rayos duros. ¿Por qué son duros? Porque se trata de objetivar en el plano físico, aquí, todo eso que uno lleva dentro. Suerte que los rayos abstractos, en este caso la línea par, el segundo, el cuarto y el sexto, están para dar cualidad. Pero si uno no entiende que la cualidad que él representa no va a ninguna parte porque no hay una estructuración de conciencia clara, evidentemente no nos damos cuenta que perdemos el tiempo. Y hemos tenido muchas encarnaciones en las cuales nos hemos conformado con ser buenas personas. Me enseñaron de pequeño a rezar cada día, a hacer novenas. Oye, y lo tenía muy asumido. Mira por dónde, luego, pues bueno, mi familia, pues a ver, la época de la República, historias políticas, pues uno tenía algo más que todo eso. Sí, así como los niños de la escuela no se enteraban de nada, pues yo desde muy pequeño, en mi casa se escuchaba la Pirenaica, por ejemplo, y esa cuestión social la teníamos metida aquí en la cabeza. Y con los demás no, la gente pues no sabía nada de nada, y que Franco era muy bueno y todo, me parece perfecto. ¿Qué pasa? Que la Iglesia, yo tuve el honor, creo que fue un privilegio para mí, dar con un cura rojo en su momento, y este hombre, pues bueno, despertó algo que ya llevaba dentro. Tengo que agradecerle a él y a otro conservador que me preguntaran los dos, con una diferencia de un año, a qué iba la Iglesia, que para qué iba. Pues mira, no he vuelto más.
Pero fue muy divertido porque descubrí que aquello que yo quería hacer, en el fondo era un anhelo del alma, y años después, cuando entré en la meditación, entendí por qué hacía las novenas, que aquello era un simulacro de lo que fue después el tema de la curación esotérica. ¿Lo vemos bien? ¿Sí? Venga, continuamos. El proceso ya no es de estructuración progresiva del edificio de las propias condiciones y posibilidades humanas. Ahora el individuo solo calla y observa, es decir, aquel que ha conseguido ese grado suficiente de silencio interno, para que se produzca la auténtica revelación, la auténtica manifestación, es decir, hemos convertido el cuerpo físico, el emocional y en el mental concreto, ¿en qué? ¿En un cáliz o no? ¿No se trata de eso? ¿Qué os he dicho antes con los chakras? El cáliz, cuando lo pone ahí, es el cuerpo de uno. Y lo que vemos en la cuarta iniciación, la crucifixión famosa, es que yo me crucifico, ¿por qué? Porque he conseguido que mi cuerpo, mi personalidad, mi forma externa, sea aniquilada ¿con qué? Pues con la energía monádica, la energía del Padre. Porque al identificarme tanto con Él, me he convertido ¿en qué? En parte del Padre. Ya no soy la diferenciación del Hijo. Antes no era nada, porque aquel que no ha despertado a la luz no es nada todavía. Son seres humanos, pero no son seres de buena voluntad, no es humanidad. El que manifiesta el principio de la buena voluntad del alma se les considera seres de buena voluntad, se les considera humanidad. Cuarto reino, pero aquellos que no son seres humanos. Es diferente. No hay que decir ninguna distinción, pero hay que reconocer que si no manifiestas estas cualidades, legalmente tenemos todos los mismos derechos, ¿verdad? Ahí está la gran virtud y la gran trampa de la era de Acuario. ¿Entendemos lo que se trata de convertir precisamente el qué? En lugar de ir a salvar a los demás, ¿no sería más práctico que antes nos hubiéramos dado un repasito cada uno? Si me diréis todos que sí, que todos estamos muy salvados, que somos maravillosos, que tenemos un amor infinito, y yo os digo que todo eso queda muy bonito para tomarse un café con los amigos, una cerveza, pero que os invito a que estéis 5 minutos quietecitos en la calle y vais a ver los desórdenes que hay, es decir, no desórdenes objetivos, sino subjetivos. Si tanto amor tenemos, ¿cómo es posible que en nuestro medio ambiente, nuestra familia, la gente que nos rodea, tenga las vicisitudes emocionales y mentales que tiene? Porque el amor tiene una particularidad maravillosa. Allá donde uno pasa con amor, los problemas se desvanecen. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que el problema que tenía no está el problema, no es que yo lo borre, no, es que activa la conciencia. Entonces, algo no hacemos bien, porque si tanto amor tenemos y tanta luz y tantas historias, ¿por qué hay los problemas que hay? Me diréis, no, es que en el mundo no hay problemas, es tu orientación personal, vale. Yo digo que tenemos más libertad ahora que hace 10 años o 20. ¿Sabéis por qué? Porque estamos conociendo cada vez más a la parte oscura. Vamos a hacer una analogía. ¿Cómo sabemos que se manifiesta el alma? Pues sabiendo las limitaciones de mi cuerpo físico, etérico, emocional y mental concreto. ¿O qué os pensabais? ¿Que era porque entendía la doctrina secreta o la Biblia, que ya era un alma? No. Cuando uno conoce sus limitaciones, se da cuenta, estoy manifestando el alma. Cuando uno busca la luz y surge un conflicto en el mundo, ¿qué quiere decir? Que había mucha oscuridad oculta. ¿Y por qué no la habíamos visto antes? ¿Os habéis parado a pensar esto? ¿Estáis así expectantes? ¿Qué pasa? Porque nosotros tampoco... ¿Qué me veis el aura? No, pero que nosotros tampoco teníamos... Sí, hoy está especial. Estoy especial. Bueno, todo el mes, Estamos ciegos. Está especial todo el mes. Estamos ciegos. ¿Lo vemos bien o no lo vemos bien? ¿Sí o no? No me digáis que no, que esto es sublime, es sublime. Dice, la actividad mística de la observación, serenamente expectante, aparece así como una técnica sencilla de cumplimiento. No obstante, basta entregarse a la simplicidad del método para que nos demos cuenta de sus grandes dificultades. Yo os he dicho, actividad mística de la observación serenamente expectante. No hay que hacer nada, hay que estar en silencio, y esa actitud al mismo tiempo es invocativa. Y estar en silencio en estos tiempos es lo más complicado que hay. ¿Por qué?
Porque tenemos problemas, tenemos un teléfono móvil, un celular de estos, Porque estamos muy acostumbrados a una actividad. o porque nos gusta mucho la actividad frenética, vale, o nos gusta mucho nuestro queridísimo y añoradísimo y reverenciadísimo mundo emocional, que él nos ha dicho que no hay que acabar con él, hay que transmutarlo nada más, hay que reorientarlo, transformarlo, ¿verdad que sí? No dice que mates el deseo, no te lo dice, de momento no lo hemos leído, Además, no corresponde decir mata el deseo. En aquel momento se dijo mata el deseo porque en el fondo tampoco hay que matarlo, hay que transformarlo. Ya sabéis que si tenemos un problema de tristeza, lo ideal no es combatir la tristeza, es poner alegría, sustituir una cosa por la otra. No se trata de combatir, no, se trata de comprender cuál es mi realidad. ¿Lo vemos un poquito mejor? No obstante, basta entregarse a la simplicidad de este método, esta mística observación serenamente expectante, para darse cuenta de sus grandes dificultades. ¿Qué dificultades son estas? Pues que la conciencia empieza a hablar. Y cuando la conciencia habla, ¿qué sucede? El vehículo emocional no estaba como yo pensaba, ¿verdad? El físico etérico tiene un problema de malla, de agotamiento, de cuento chino y tremendo, ¿verdad? ¿Y el mental concreto para qué sirve? Para nada. ¿Cuál es el problema entonces? Que es bien difícil estar serenamente expectante, porque todavía las voces inferiores de los prisioneros, de estos elementales constructores de mis vehículos, me llaman demasiado la atención. Y eso sucede porque el morador interno, el alma, no emite una nota suficientemente poderosa, porque si fuera poderosa, los otros no dirían absolutamente nada. ¿Lo vemos bien? ¿Sencillito? Una técnica sencilla de cumplimiento. No. Ahí lo pone. No obstante, basta entregarse a la simplicidad del método para que nos demos cuenta de sus grandes dificultades. No me manipules, ¿eh? Dime. Parece así como una técnica. Dime. Todo esto, todo esto en el fondo se sintetiza el ego, ¿no? Bueno, el ego sería la personalidad, la forma concreta. Que te dice que eres un cuerpo. Y que soy una emoción y que soy un pensamiento. Pero claro, mientras las alas no me crezcan y pueda volar y pueda verme por fuera, en el sentido de tener una gran perspectiva de la evolución, soy un prisionero ¿de qué? De la ley del deseo. Así de claro. ¿Sigo? Dice, estamos tan habituados a trabajar activamente, es decir, con sensación de esfuerzo y de fatiga en todos los niveles de nuestra expresión psicológica, que el hecho de permanecer en silenciosa expectación o contemplación nos parece una pérdida de tiempo. Yo añadiría el calificativo de absoluta. A mí me sucedió esto, El tema de estar en silencio me parecía que me dominaba, No podía. Y eso que me gustaba estar en los sitios donde había silencio, Pero algo en mi mío decía que no. ¿Lo vemos? Estamos habituados a trabajar de manera dura, ¿no? Es curioso, de todos los trabajos que he tenido, cuando te veían a lo mejor tranquilo y trabajando, se metían contigo. El encargado, el jefe... No, te tenían que ver con los nervios destrozados, tanto en las fábricas que trabajé como el último que tuve. Igual, teníamos que estar todo el mundo cabreado para que el jefe estuviera satisfecho. Es increíble. Increíble, ¿eh? Oh, madre mía. Pero eso es absurdo. El esfuerzo aparente y la presencia vale mucho más, lo digo por experiencia, que el resultado. Claro. Y es muy paradójico, pero es así. Sí. No obstante, Buda, el gran iluminado, había dicho una vez, el mejor de los guerreros es aquel que vence sin luchar, dándonos precisamente aquí, en estas palabras, la verdadera esencia del Agni Yoga. El verdadero guerrero es el que vence sin luchar. ¿Verdadero o falso? No digamos que es verdadero si no lo hemos experimentado. Y mejor digamos, no lo acabamos de entender. Es el mito de Escorpio, Esto es Escorpio. Esto es el octavo trabajo. Los 8 ejes de la rueda de Shansara, Escorpio. ¿Por qué vivimos en la periferia? Porque hay sociedad. ¿Por qué no vivimos en el centro, que sería la serena expectación, el nirvana? Porque menudo aburrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mundo de la forma nos ha atrapado como almas, ¿o no? Que la parte del centro todavía no la conoces.
Bueno, porque está... Porque nos gustan los malos historietas, los rollos. Claro, es así. Nos gusta todo lo relacionado con el mundo fenomenológico karmático. Me gustan los seriales. Mundo de apariencias, no de conciencia. Porque eso que decía es sencillo, sin embargo, para ponerlo en práctica es muy complicado. ¿Por qué? Porque uno descubre lo que lleva dentro. Uno se cree que todo era fácil. Y cuando empieza a profundizar se da cuenta de las grandísimas limitaciones que tiene. ¿Qué le pasa a mucha gente que hace ejercicios espirituales con ayunos, las famosas reglas que todos conocemos? ¿Cómo salen algunos? Bueno, mandándolo todo al garete, hablando en plata, familia, trabajo y todo. ¿Por qué? Pues porque tenían una percepción muy errónea de lo que eran en realidad. Esto, a ver, la persona que los hace, pues supongo que claro, tiene que tener mucha experiencia, porque si no se genera un karma tremendo. Es así, esto que te metes una semana a base de agua, una sopita de vegetal todas las tardes o al anochecer, y luego interrogatorios con él y minutos de silencio, ni comunicación en el exterior y beber agua la que quieras, pero nada más. Claro, si tú haces eso durante una semana, entra uno y sale otro, ¿no? ¿O no? A ver, te digan, no, el móvil aquí no puede entrar. Si su familia tiene algo, aquí hay un teléfono que se tiene que llamar en caso de vida o muerte, nada más. ¿Para quién están dirigidas esas técnicas, esos trabajos? Pues para gente que su karma lo tiene resuelto. Si tienes críos en edad adolescente que dependen de ti psicológicamente para todo, no es el mejor momento que te retires a un sitio buscando una felicidad, un encuentro contigo mismo y teniendo un karma que resolver. Eso no se puede hacer así. ¿Lo vemos? ¿Estamos dispuestos a trabajar como los guerreros de la luz? La lucha del guerrero de la luz es la serena expectación. Quiere decir que el guerrero de la luz trabaja no con la espada del discernimiento, va un poco más allá. Va con la intuición, vence el guerrero. Esa imagen que tenemos de San Jordi no puede matar el dragón es el kundalini. Lo que hace realmente es coger la lanza, una antakarana, proyecta una antakarana y automáticamente recibe la energía, pues no lo puede matar. Lo que pasa es que a los humanos nos da mucho miedo a la parte oscura. Cuando no entendemos una cosa le llamamos parte oscura. Y el kundalini de parte oscura no tiene nada. Lo tiene en tanto y en cuanto se utiliza con fines que no son plenamente evolutivos. Con la satisfacción de los deseos, los poderes, etcétera, etcétera. ¿Lo vemos así o no lo vemos? Estamos en un signo de fuego, ¿eh? Si invocamos el fuego vendrá. ¿Sí o no? Pues el Agni Yoga es fuego, ¿no? ¿Sigo? Dice, podemos decirles a ustedes que se trata de una actividad increíblemente dinámica, que escapa por completo del campo de nuestras percepciones, como en el caso de un disco que al girar a grandes velocidades causa la sensación de hallarse en completo reposo. Les damos con estas últimas palabras un certero indicio de lo que tratamos de realizar a través del Agni Yoga. Un disco que al girar a grandes velocidades el ojo humano no lo puede percibir, es decir, el cerebro no percibe y automáticamente parece una superficie estática, ¿no? Pues bien, a los que nos gustan los trenes y hemos viajado en trenes de alta velocidad a 300 por hora o 200 y pico, cuando uno mira la vía contraria no ve una vía normal y corriente, con las traviesas y el balasto, no. Ve dos líneas nada más. Ve dos líneas. Las dos grandes líneas de fuerza, ¿no? Libra, ve dos líneas. Y cuando miras en cabina al fondo, las dos líneas convergen en un punto, en una síntesis. Es una percepción ocular. Es que el camino, aunque parezca dual, en el fondo es uno. ¿O no? Y eso el tren lo borda, ¿eh? Sí, y alguna fotografía llega a captar eso. Claro que lo... Porque parece que no sean paralelas, sea un triángulo, y es una observación personal. Pero en el fondo nos habla de que en todo hay una síntesis, en todo. ¿Lo vemos? Les damos con estas últimas palabras un certero indicio de lo que tratamos de realizar a través del Agni Yoga. Es decir, nosotros vamos a estar en un gran nivel, vamos a intentar alcanzar un gran nivel, y aparentemente a nuestro alrededor parece que nada haya cambiado. ¿Lo vemos así? Dice, este proceso afectará indudablemente el desarrollo de ciertas desconocidas células del corazón y del cerebro y nos permitirá ser conscientes
en otros ocultos niveles de nuestra compleja estructura psicológica. Células desconocidas del corazón y del cerebro. Se referirá al cerebro físico, al corazón físico, se referirá a algo diferente. ¿Qué creéis que puede pasar? Algo diferente. ¿Y por qué no en sentido literal? Podría ser. Bueno, células. Entonces, una célula oculta de nuestro corazón, sabéis que en nuestro corazón hay neuronas, sabéis esto, ¿no? Tejido neuronal. Sí. Por eso las emociones afectan al corazón, claro. ¿No sabíamos esto? En el intestino también hay neuronas. Sí. Y en los genitales también hay neuronas. Claro, el mundo emocional tiene que funcionar de alguna manera, ¿no? A ver, lo entendemos, ¿no? ¿Qué células pueden ser esas? A ver, vamos a entender qué es el corazón físico. No va a pasar absolutamente nada por decirlo. Pero ¿qué tipo de células pudieran ser estas? Venga, a ver si aventuramos algo. Sí, del corazón. Unas células especiales situadas en el corazón que supuestamente tienen que despertar mediante la técnica del Agni Yoga. Pues sí, que son células que hacen un... No, pero ¿qué matiz nos van a aportar? Pregunto. Son neuronas, ¿no? O sea, el mental, pero pues... En realidad, dices bien. Yo he dicho antes que hay neuronas en el corazón. Lo que ella quiere decir que es lo que es el mito de la cuarta iniciación. A través de esa actividad, el centro coronario llama al centro cardíaco. Eso es la cuarta iniciación. Eso es esa subida de energía del corazón al coronario. Porque en la tercera se hace desde el coronario, se llama Muladhara, al centro básico. Y la cuarta es ese puente que hay del corazón al cerebro, a la cabeza. Claro, cuando despiertan estas dos tipos de células en el cerebro ocultas que están preparadas para eso, realmente se produce ese gran misterio de la cuarta iniciación, la crucifixión, o la revelación, el aratado, el arat. ¿Qué es la activación de Kundalini? Kundalini ya está activado. Kundalini es para la tercera. ¿Lo vemos bien? Nos permitirá ser conscientes en otros ocultos niveles de nuestra compleja estructura psicológica. Damos por hecho que nuestra personalidad es una estructura psicológica, es decir, es una entidad que hay una conciencia evolucionante y se expresa como estructura psicológica, una conciencia o evolución. ¿Y creéis que es plenamente es compleja, tanto como decimos los humanos, o es mucho más sencilla, tiene una capacidad más integradora, o realmente no sabemos cómo definirla? ¿Conoceremos a su consciente? A ver, la estructura psicológica del ser humano está ligada al vehículo físico-etérico, emocional y mental concreto. Nos vamos a ceñir exclusivamente en el mental concreto, en el mundo karma-manásico. Eso es el aspecto psicológico de un ser humano. Entonces, una cosa, si conseguimos manifestar ese profundo silencio que el Agni Yoga nos depara, cuando se sigue la práctica, el resultado que va a aparecer, lo más probable, es que ese entramado psicológico se va a simplificar al máximo. ¿Por qué? Porque al no alimentar la diferencia ni la contradicción en nuestros vehículos, ¿qué vamos a expresar entonces? La parte superior. ¿Y la parte superior en qué consiste? Alineación con todo, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Amor. Vale, amor. Aquello que hemos dicho tantas veces de la belleza. Belleza, Amor y verdad. bondad y verdad. Y verdad, vale. ¿Y qué más? Intuición, vale. Entonces, si manifestamos esto, quiere decir necesariamente que nuestra vida tiene que simplificarse al máximo, ¿no? ¿O no? Porque cuantos más objetos, pues vamos a bajar de nivel, cuantos más objetos personales tengamos, más motivos hay para distraerse. Más lejos estaremos de la síntesis que estamos invocando. No quiere decir que lo dejo todo, voy con unas sandalias y un saco y me voy al desierto a predicar. No, tampoco. Se trata de tener lo justo, pero lo justo anímicamente. Anímicamente. Porque si nos desprendemos de los objetos físicos y aún tenemos cierta vinculación, el trabajo no lo hacemos por completo.
Nos podemos desapegar anímicamente de al que le guste la pintura de aquellos cuadros que teníamos, eran caros, no es mi caso ni mucho menos, o del equipo de música, aquellos trastos, aquellas cadenas que nos parecían una maravilla, están tiradas ahora, nadie las quiere. Pues todo esto es la síntesis. Curiosamente, Urano se está manifestando. Ese planeta eléctrico se manifiesta. Ahora ya, si tenemos conexión a Internet, no es necesario tener cadena de música. Con ese chivato último que ha inventado Google, oye, ponme música clásica por la mañana, te pones la música clásica, ya está. ¿Veis lo que hay? Pues eso es síntesis, pero yo lo que quiero preguntaros, que seamos sinceros, no que me respondáis directamente aquí, pero que quede la pregunta para otra reunión, si somos capaces de simplificar nuestra conciencia. Conciencia es lo que expresamos, y si expresamos galimatías, en el que la conciencia es un galimatías. A ver, aquí está clarísimo. Dime. Una cosa, si dices, aunque te quedes totalmente austero, si tienes algún deseo, aunque estás anclado, claro. Al contrario también, si lo tienes todo, pero no lo usas. Y si lo pierdes no te va a pasar nada. Y no te pasa nada. No te pasará nada. Estás bien. Claro, estás bien. La cuestión no va de tener o no tener. La cuestión es cómo lo... Generalmente, cuando uno tiene mucho, yo por lo que sé, mucho no es suficiente. Bueno, cuando tú tienes apego a lo que tienes. Es decir, yo sé por historias que he conocido de algún capitalista que nunca está contento con lo que gana. Nunca. Es más, tiene la sensación... Una sensación, a veces, por lo que me explicaron, como un pensionista que sabe que no le llega la pensión para el mes, que tiene que estar siempre apretándose el cinturón. Y teniendo de sobras, pero fijaos cómo son. Acumulan, y resulta que lo que tienen para el día a día se lo ponen poco para disciplinarse. Porque si tienen mucho, pierden, se devanean, ¿no? Se apartan de su camino. Y eso les provoca una auténtica infelicidad. Es el mito del avaro. Nunca tienen bastante. Y mira que tienen. Nada. Curiosamente, claro, el apego, seguramente que esta actitud psicológica viene de muchas vidas de no tener nada. Y al final, pues uno trabajando lo tiene, porque eso es un premio. Esto es un premio. Esto es como el que busca la luz, al final la consigue. Otra cosa es que tenga ojos físicos para verla. Que lo más probable es que la verdadera luz y los ojos físicos no se lleven bien, lo digo, que quede en el aire. ¿Me explico un poquito con esto? ¿Nos entendemos bien? ¿Sí? En el camino de la evolución, el tendón de Aquiles de todos es el vehículo emocional. Él, cuando hablaba del Agni Yoga, hablaba de un vehículo sublimado, y todos aquellos deseos, anhelos, aspiraciones se tenían que convertir en realidades. Pero eso es el búdico. El emocional es la octava inferior del plano búdico. ¿Lo vemos bien, mejor así? ¿Sí? Una pregunta. Dime. ¿El problema de los apegos también depende de los egregores? Bueno, egregores que nosotros hemos alimentado, Sí, claro, es que vida todos tras vida alimentados. hemos tenido unos animales de compañía que los hemos ido alimentando. El problema que se nos plantea con estas entidades, que son creaciones nuestras y del grupo, de la humanidad, es que como hemos sido tan fieles a ellos, cuando uno cree realmente que se siente seguro de que ha vencido ciertos apegos, yo no celebraría nunca una victoria, nunca. El año pasado, dos amigos míos, un amigo y una amiga, pues uno celebraba una cosa y el día que lo celebró se pegó un guarrazo increíble. Y la otra, pues bueno, se quedó como se quedó y al final murió. Es decir, ojo con lo que celebramos. ¿Por qué? Porque esta estructura psicológica nuestra, como todavía es una estructura psicológica, no es una irradiación total del alma, de la conciencia superior, está sometida todavía a los vaivenes del día y de la noche, es decir, de la dualidad. Si realmente podríamos decir como Pablo de Tarso, he aprendido a estar contento en cada circunstancia de mi vida, es decir, he aprendido a irradiar, a estar en bienaventuranza, en beatitud. Si eso fuera posible, no estaríamos ya sometidos a esta presión. Porque esto, llamaremos como le dé la gana, nuestro mundo emocional, por muy sublime que sea, todo lo que es material, creado por nosotros, tarde o temprano viene ¿a qué? ¿A cobrar la factura? ¿A qué viene? A decirnos clarísimamente que no estamos tan por las nubes.
El cobrador del frac, sí, mira, y de oscuro, de negro, el cobrador del frac. Yo no sé si lo habréis visto, yo lo vi una vez por Sants y francamente es tétrico. Con chistera la gente se apartaba, se acercó a un comercio y la gente, no, aquí no, aquí no. Yo esto me quedé alucinando, digo, madre mía, no sé si existe. Y luego iba otro vestido de militar, había otra gente que iba vestida como de militar, así con galones, o no sé qué historia, también con un maletín, otra casa de esas, ¿sí? En fin, toda una parafernalia. ¿Entendemos el tema de la estructura psicológica? Cuanto más estemos seguros de una cosa, más pronto se nos torcerá el pie o se nos va a caer la taza del café al suelo. ¿Eso por qué es? Porque tenemos presente... Porque has de estar en serena expectación y no preocuparte de los temas de la personalidad, porque son automáticos. Puede ser que sea porque tienes que estar en medio. Y si te pones ahí... Es que, de hecho, la vivencia de la dualidad parte del punto neutro, que es el centro. El punto neutro es el centro. Lo que pasa es que nosotros, como no sabemos dónde está, lo ponemos en la rueda, en el eje. Y es verdad que la rueda, el eje, es lo que aguanta la presión del carro y precisamente hace que gire, que evolucionemos. Claro, no sabemos dónde poner la rueda. Es que, a ver, en el plano físico una rueda no puede tener el eje, o sea, si no es como una carreta, un carro. Luego hay máquinas que sabréis, que habéis visto, que no exactamente el centro no está en el centro, es decir, el eje está en otra parte. Pero lo importante para nosotros es que ese centro es imaginario. Por lo tanto, el Agni Yoga es un punto neutro, es un protón, pero tenemos que sortear el neutrón, tenemos que sortear entre el protón y el electrón, el protón positivo y el electrón negativo. Claro, ¿qué hago? ¿Hoy hago de bueno y mañana de malo? No, me mantengo neutro. ¿Cómo me mantengo neutro? Pues mi conciencia lo más elevado posible. Y lo demás, lo de la personalidad, se arregla solo. Es más, si viviéramos en esos planos, ya no nos molestaría la gente que vaya con el teléfono dándonos la monserga con no sé qué que nos quieren vender. Ya no tendríamos las dificultades en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Se soluciona todo. ¿Sabéis por qué? Porque irradiaremos algo diferente. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Pues que irradiamos una nota que ya la conoce la periferia, machaque. La solución, como tú has dicho, es la serena expectativa. El centro, vivir en el centro. No hay ni pasado ni futuro. No hay más que, a ver, exactamente, el centro. Lo que pasa es que es un centro arquetípico en tanto y en cuanto no sabemos dónde está. Es un centro envidiable como conciencia, pero que cuando intentamos plasmarlo en el plano físico nos peleamos, discutimos porque no sabemos por dónde empezar. A ver, es como querer arreglar los problemas del mundo. Sí, me parece fantástica la idea. ¿Por dónde empezamos? Bueno, los demás que cambien, ya cambiaré yo. Falso. Le pedimos, por ejemplo, a Naciones Unidas una solución tipo Agni Yoga de eliminar los conflictos de la humanidad y no nos damos cuenta que Naciones Unidas está creada por seres humanos y la fundaron los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, las 5 potencias que además, fijaos la trampa que nos metieron. El Consejo de Seguridad, que sería el Senado, está dominado por la Logia Negra, por estas 5 potencias. 5, 5. La mente concreta, no la abstracta, no. Aquí se hace lo que yo digo, así de claro. Y luego tenemos la parte acuariana, la parte que domina la jerarquía, que es la Asamblea General, que es como el Parlamento Europeo o el Parlamento Español. ¿Vamos a decir así? Sí. Porque tú votas un partido con unas ideas determinadas y luego por quítate tú y me pongo yo y me das este ministerio, me das el otro, tú votas a Pepito y resulta que tu voto alimenta a Juanito. Que Juanito es el que te va a sablear por otra manera. Y todo es en aras del progreso, de la democracia. A ver, todo eso nos pasa porque somos víctimas de esta estructura psicológica que nos hemos creado nosotros mismos. Nuestro mundo de deseo, además tenemos la fea costumbre de pedirle al político que hemos votado que nos solucione nuestra papeleta. Y él tiene el mismo problema psicológico que nosotros. Además, yo os invito a que veáis los informativos de nuestro país y de otros países, que a ver, hay algunos personajes que con la cara pagan, no podemos decir más. Ahí se ven las historias de la infancia, ahí se ven los rollos de niño grande que quiere dominar el mundo. Bueno, ¿qué se va a hacer? Y alguno con un aspecto escorpiniano que bueno, que me callaré. De todo el mundo, en todas partes cuecen habas. ¿Sigo?
Dice el misterio del fuego, el principio mental, el misterio del fuego. Curiosamente estamos en Aries, surjo y desde el plano de la mente gobierno, rijo. Con respecto al misterio del fuego, al que nos hemos referido anteriormente y que el Agni Yoga tiene la misión de revelar, hay que hacer ciertas importantes declaraciones. Fuego, tal como es comprendido esotéricamente, es la esencia de vida de la deidad creadora. ¿Os acordáis de aquella frase, nuestro Dios es un fuego consumidor? Nuestro Dios es un fuego consumidor. No sé en qué evangelio viene y en qué parte de la Sagrada Escritura, pero yo me acuerdo haberlo leído en el catecismo de pequeño. Nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Qué consistió el tema de la zarza ardiente? Una zarza que se quemaba, pero no se quemaba. ¿Qué vio aquel hombre allá arriba en el Sinaí? El fuego ardiente. El fuego. ¿Y dónde estaba ese fuego? En el desierto. ¿Dónde estaba ese fuego? En la cima de la montaña. ¿Habéis visto alguna vez el fuego famoso? ¿No habéis visto nunca el fuego como es? No el de la lumbre, que ya lo conocemos, ese quema, el otro no quema. ¿No quema? ¿No quema? ¿Es frío? ¿Es frío? ¿No os lo creéis? Sí. Sí, nos lo creemos, pero no nos preguntes si lo hemos visto, porque... A ver, es muy divertida la experiencia porque a veces estás en ciertos ambientes y según qué meditaciones se hacen y ves unas lenguas del fuego que está todo el techo lleno, están bajando, y dices, caramba, ¿esto qué es? Pues es esto, esto es el fuego. Todo está. De hecho, el éter, esa energía que tenemos que nos circunda es fuego. El elemento fuego es una de las 4 diferenciaciones que hacemos del éter. Platón le puso el 5.º elemento, el éter, que lo compenetra todo. Pero tanto da la tierra es fuego concretizado, el agua es fuego líquido frío y el aire es otro tipo de fuego. Y si no, ¿por qué los aviones se desgastan tanto con el roce del aire? ¿Sabéis que un avión a los 10 años de volar o 12 se aparecen microporos en el fuselaje que si no se corrigen el avión se desintegra en el aire? Lo sabéis, ¿no? Es un negocio un poco raro porque una máquina que cuesta cientos de millones de euros, a los 12 años las compañías se los quitan porque para mantenerlos cuesta mucho. Eso es el juego de... Los que no se mantienen se caen. Los nuevos. Sí, pero ahí hay otra historia. Ahí había un sistema de seguridad que lo vendían opcional y lo sabían y se lo callaron. Que también tenemos una conciencia fina. ¿Entendemos esto? El tema del fuego, todo lo que hay a nuestro alrededor es fuego. Por lo tanto, si tenemos el sol en un signo de tierra, de aire o de agua, que sepamos que en el fondo, si queremos, somos fuego. ¿Me explico? El fuego está asociado ¿a qué? A la actividad, al principio de voluntad. ¿Qué os estoy diciendo con ello? Tengamos el signo que tengamos, este signo de Aries habla de la resolución, de esa capacidad que tenemos de ¿qué? De superar las dificultades. Pues entonces apliquémonos la lección, ¿o no? ¿No sería muy interesante que nos aplicáramos la lección de la resolución? Pero claro, si carecemos de voluntad, ¿cómo vamos a mantener la conciencia serenamente expectante? Seguiremos siendo víctimas de ese entramado famoso psicológico. Todo cuanto existe en el universo es una modalidad de fuego que se extiende dentro de una infinita escala de valores. Desde el fuego místico que arde en la materia, llamado Kundalini, hasta el fuego de Fohat o fuego eléctrico que vitaliza los planos superiores del espíritu. Hay 3 fuegos. El fuego del espíritu, el fuego fojático, el fuego solar, que es el fuego de la conciencia, y el fuego de Kundalini o la materia. Cuando un volcán explota, bueno, el Calagüe de Hawái, que continuamente está derramando su sangre, francamente es bonito verlo, es un espectáculo que, bueno, si yo me lo pudiera permitir, me gustaría ir a verlo. La curiosidad me mata en ese caso, mira, quiero ir a verlo. El fuego, perdona, el de la conciencia, ¿cómo se llama? El solar, el fuego del alma. Y el otro, dicho de otra manera, el primer rayo sería el fuego fojático, fuego eléctrico, el segundo rayo sería el fuego solar, el amor, y el tercer aspecto, en este caso, sería el fuego de Kundalini, que sería el aspecto manásico, la materia. Y de hecho es curioso
que sea la tercera emanación divina, la brahmánica, el tercer aspecto es el mismo logos, que se manifiesta, se densifica, y curiosamente, ese magma, esa energía se concretiza, y es verdad, si habéis estado en tierra de volcanes, las Canarias, por ejemplo, es precioso lo que hay, veréis como aquello de en Lanzarote, lo del famoso Timanfaya, veréis que son montones de kilómetros cuadrados que se añadieron y poco a poco la naturaleza hace su vida. Los líquenes, eso es un primer proceso de que los vegetales están entrando. Y es una cosa negra que espanta y dices, madre mía, porque es que la materia es oscura. Y es curiosamente ha venido del rojo y después de 200 años que pasó, en el siglo XVIII, 200 y algo, automáticamente aquello ha salido otra cosa nueva. Y es un paisaje que parece lunar. De hecho, se han rodado muchas series, los de la NASA ensayaron allí, las pruebas y toda la historia. Y francamente merece la pena verlo. Es precioso, es una de las cosas que a mí me han llamado la atención. Pero allá donde vayáis, por ejemplo, a un volcán, si está, no es que esté activo, pero que vamos, que no haya tenido hace miles de años la última erupción, veréis eso, los que tenemos aquí en Cataluña son distintos. Pero imaginaos cómo sería eso hace 14.000 años o 15.000. Fijaos lo que ha hecho la naturaleza, el manto vegetal, el trabajo de los ángeles construyendo un bosque de hayas, además, la fallera famosa. Es un bosque de hayas, que es un tipo de elementales muy evolucionado, y son muy esquivos con los humanos, muy esquivos. Lo vemos, ¿con cuál de los tres fuegos nos apuntamos nosotros? ¿Con el eléctrico, el fojático, el solar o de conciencia, o el kundalini o de materia? ¿Nos apuntamos por deseo o por lo que somos? Por cada uno que exponga lo que en este momento le venga, vamos, por donde esté su conciencia. No me digáis que el eléctrico porque voy a decir que no. ¿Por qué diré que no? Pues porque preferiría escuchar, que también sé que es difícil, el solar. El fuego de la conciencia. Aspiramos al solar. Aspiramos al solar. Vale. Perfecto. ¿Continúo? ¿Tenéis alguna pregunta sobre los fuegos? Sí, a mí no me importaría que más lo que quieras. Mira, el fuego fojático es el fuego del espíritu. El fuego eléctrico, el fuego de la conciencia es el fuego solar y el fuego de la materia, por definición, es el fuego kundalínico. Si tenemos alguna duda con el fuego kundalínico, acordémonos de lo que hace un microondas. Microondas proyecta unas ondas de radio mínimas y hace que un objeto que tenga humedad, un objeto que debe tener agua. Si no tiene agua, no puede friccionar las células. Si no, digo las células, los átomos. Si los átomos o moléculas friccionan entre sí, producen calor. De la fricción sale ¿qué? En el interior de la Tierra, ¿por qué está ese magma volcánico vivo? Porque hay una presión de todo el planeta increíble, ¿no? Entonces se mantiene a altas presiones y la materia que está desintegrada. Ahí está la semilla, ahí está el talismán del planeta. Por eso, mientras eso esté ardiendo, en el planeta habrá vida. En el momento que el Logos retire su pensamiento de ese talismán y ese gran arcángel que lo domina se aparte, por imperativo evolutivo, automáticamente el cascarón empieza a enfriarse. ¿Qué nos pasa a nosotros? Cuando como almas tomamos la decisión, me voy, y cortamos el hilo, ¿qué pasa? Hay unos minutos, si habéis tenido la oportunidad, que el cadáver todavía está, vamos, que te crees que está durmiendo, ¿no? Pero luego ya evidentemente aquello no se recupera. Además, según qué cadáveres cambian la piel enseguida, rigideces, etcétera, etcétera. Según qué tratamientos han tenido, el aspecto a veces es horrible, horrible a las pocas horas. Es mejor que se lo lleven y lo pongan en la nevera, lo arreglen, porque verlo, madre mía. Entonces el fuego que tenemos nosotros en el cuerpo es el kundalini. Bueno, tú verás. En nosotros, ¿por qué tenemos que trabajar? ¿Por qué trabajamos el fuego kundalínico? ¿Dónde estamos? En un mundo de 3 dimensiones. Un mundo karmático, sometido a la influencia ¿de qué? Del fuego kundalínico. ¿Por qué practicamos el fuego, invocamos el fuego solar o el fuego eléctrico, el fojático, el del espíritu? Para liberarnos de la atracción de kundalini, ¿o no? De hecho, en la tercera sube kundalini, en la cuarta sube y la cama que lo quema todo. Quema el cuerpo causal, se acabó, ya está. Pero es porque domina el Padre, el aspecto Padre, el fuego fojático. Es decir, no yo Padre, sino tú en mí. Es lo que hablamos la semana pasada de antes pasará un camello por el ojo de una aguja. Pues es pasar por el ojo de la aguja, el discípulo iniciado, y darse cuenta que no hay nada. Y ese nada es el todo. Es lo que pretende el Agni Yoga. ¿Y el fuego
kundalínico, ¿qué sería, por ejemplo? El de la materia, el de la materia, la tierra, la materia, el fuego de la materia. el fuego Mira, solar, el sol. ¿por qué los humanos caminamos erguidos? ¿Por qué no somos como los chimpancés, toda la familia de los primates? Nosotros somos sapiens sapiens, lo sabéis esto, ¿no? Los humanos somos sapiens sapiens. Entonces, lo más avanzado, no hay una relación directa. El señor del origen de las especies, Darwin, no encontró el eslabón perdido, y no lo han encontrado y no lo van a encontrar. Pero bueno, esto lo dejamos en el aire. ¿Nos parecemos a ellos? O mejor dicho, ellos se parecen mucho a nosotros. Pero vamos a dejar ahí. Ellos no pueden caminar erguidos porque hay un pequeño problema. No hay una conciencia aquí arriba, aquí anclada, un punto, una mónada triádica. Ellos son mónadas grupales. Nosotros somos mónadas triádicas, individualizadas. Esto el sábado lo explicó también el Ramón. Como no hay, nosotros la energía de las que cogemos por las plantas de los pies, imagino que esto lo sabemos, ¿no? Nosotros al estar en la tierra, pues tenemos que estar de forma vertical, porque hacemos de antena. Por un lado cogemos, por la parte del coronario, cogemos que el prana solar, ¿no? Entra, centro coronario, como no está activo, desciende al agna, tampoco está activo. ¿A dónde baja el laringio? Tampoco está activo. Al corazón, bueno, el corazón, la parte esotérica, no está activa. ¿A dónde va? Al plexo. ¿A dónde va? Al sacro, al básico. Esos sí que están activos. ¿Qué pasa en el centro básico, en las suprarrenales? Pues que se junta con la polaridad positiva y negativa que entra por las piernas, que viene del planeta. ¿Qué hacemos aquí? Pues es un arco. El sol, por un lado, ilumina. Hay un voltaje, ¿verdad? Y nosotros en los pies hay otro. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo se llama eso? Hacemos de masa, ¿no? Una cosa así. Sí, Masa, ¿verdad que sí? Un arco. Entonces podríamos decir que el sol sería el fuego solar. Claro, el fuego, este es solar. el padre, el aspecto padre. ¿Y el eléctrico qué sería? ¿El universo? El solar es la conciencia que nosotros tengamos del proceso. Vale, sí, pero quiero decir a nivel analógico. A nivel analógico, el sol... nosotros la parte del fuego eléctrico, el fuego fojático, todavía nos queda muy lejana. Mientras estemos todavía en el entramado psicológico de la personalidad, todavía sabemos que está ahí, pero no lo manifestamos. Por eso insiste tanto de buscar ese gran vacío, porque ese gran vacío agni-yógico nos lo va a intuir, nos va a presentar. No lo sabremos racionalizar el proceso. Debemos tener mucha experiencia para poderlo hacer. Pero al menos lo que vamos a descubrir es que este fuego kundalínico es propio de la forma concreta. Claro, a nosotros no nos interesa desarrollar una forma concreta, porque se supone que ya es automática en nosotros. Por tanto, no hay que alimentar más la personalidad. ¿Qué hay que hacer? Alimentar al ocupante de esa personalidad. Cuando esto sucede, ¿qué pasa? Que la personalidad apaga estos fuegos que alimentan del diafragma para abajo. Si las cosas se hacen bien, se apagan. Se apagan, ¿eh? Si se hacen bien las meditaciones. Si no se hacen bien las meditaciones, ¿qué sucede? Que los fuegos no se apagan. Y lo que no puede ser es estar en el camino y tener los fuegos por debajo del diafragma a los 60, 50 y pico de años, 70, cuando ya se ha cumplido con la ley del karma. Ya sé sabéis lo que estoy diciendo. No pueden estar activos esos fuegos. Porque si ese fuego está activo, el de arriba no se activa, el del corazón no se activa, el solar, la conciencia, vamos a dejarlo así. Y el otro que está esperando manifestarse, que es el definitivo, es decir, aquí estoy yo, ese está todavía muy lejano. ¿Me explico? No puede, sí que están en una justa proporción los tres, si no, no estaríamos encarnados. Lo que sucede es que en la práctica eso a nosotros no nos trae ningún beneficio, en el tanto y en cuanto nos obliga a repetir la experiencia. Cuanto antes nos alejemos de este fuego, que está ahí, que no hay que invocarlo, que este ha servido para lo que, pues para atraer cuerpos al mundo, así de claro. Es el creador de formas. Y cuando trabajamos con nuestra mente concreta, estamos trabajando con una materia que también está sujeta a ese fuego. ¿Lo vemos mejor? Además, los humanos hoy por hoy construimos con objetos, ¿no? Aunque tengamos delante cosas así aparentemente virtuales, hay una herramienta, una máquina, un proyector, un vídeo, una pantalla de ordenador que está hecha con materiales, ¿no? Del reino mineral, fuego kundalínico. Vemos la historia, es bonito, ¿no?
Hoy es muy bonito todo. Vaya hombre, Jesús, alabado sea el Señor. Hoy es muy bonito. ¿Y qué habrá pasado hoy? No lo digo en plan púdico, lo digo también en plan intelectual. ¿Qué habrá pasado hoy, familia? Jesús y el Raja y Yoga también, de fuego. Fuego de mente concreta. Fuego de Mente concreta, claro. Hemos de distinguir el fuego de la mente concreta, el fuego de la mente abstracta y el fuego kundalini del plano búdico. Y también cuando tengamos conciencia del plano átmico. Si la mónada es fuego, su parte inferior, más inferior, es la mente. Los tres subplanos, más refinados, que es la mente abstracta. Lo otro es una proyección que no es ella en cierta medida, pero que se hace para poder, ayudado por el ángel solar, para lo que vimos el otro día, que el principio manásico, que se revierte, ese aspecto monádico, se revierte de cierta energía manásica, ¿pero para qué? Pues para tener un poquito de conciencia de lo que pasa a mi alrededor, que nos puede parecer en este sendero de esoterismo como algo ya trasnochado, y os tengo que decir que no. El gran problema del ser humano es que la mente no la ha utilizado correctamente. La hemos utilizado para contar y para aprovecharnos de los demás. ¿De verdad? Sí. Y te ponen ordenadores que te hacen todo esto de la concreta, de contar y tal. Es que el ordenador es la gran creación humana por excelencia, porque además hemos conseguido lo que hacía un humano muchísimo mejor, no diré el porcentaje, elevadísimamente mejor, con menos consumo de energía, menos dificultades, es todo más fiable, incluso se están sustituyendo humanos por robots, mira. Claro, si un humano no tiene conciencia de masa, hace lo mismo que el robot, repite cada día lo mismo, ¿o no? ¿Por qué han hecho esto? A ver, ¿por qué? ¿Por qué los nazis hicieron lo que hicieron? Eran esoteristas, Eran, no todos, por supuesto, pero había algunos auténticos magos, auténticos conocedores de la alquimia. ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué hicieron? Hombre. De quemar. No, lo de la robótica, lo de crear. Lo que hicieron todo. ¿Por qué hicieron eso? Porque dijeron, fijaos que sois tan inteligentes, y mirad lo que hacéis, cada día repetís lo mismo, pues os vamos a poner en un sitio donde todo es lo mismo. Y así fue. Es el mito de la cruz mutable, y la verdad es que el tema de la esvástica, que gira y va fagocitando humanidad tras humanidad, es la ley del karma. Cuando uno se da cuenta de que todo lo que acontece a su alrededor se debe única y exclusivamente a uno mismo, toma las riendas, se pone en el centro de la rueda, y la rueda empieza a girar en otro sentido. Al girar en otro sentido, se convierte en la suástica esta, ¿no? La doble Z, ¿sí? La Z, esa es la buena, la otra era la otra. De todas formas, en Oriente yo he visto imágenes del Buda que estaban las dos estrellas, la una y la otra, no hay ningún problema, incluso hasta con el símbolo Chintimani, estos los 3 puntos. Nosotros tenemos el gran problema en el plano físico que nos identificamos demasiado con la materia. Si nos identificamos con la materia, todavía este fuego nos está alimentando. Tampoco se trata de que estemos somiantruitas, es decir, cosas que son irrealizables, cosas que no tienen nada que ver con nosotros, no son reales. Pero lo que no podemos hacer es dedicar nuestra potencia interna a satisfacer una curiosidad que a lo mejor otros la pueden hacer mejor. No se trata de arrancarse las vestiduras y salir a la calle desnudo, uno se va a buscar mejor. No va por ahí el tema. Se trata de despojarse de todo aquello que es superfluo a nivel interno. A nivel interno, ¿por dónde empezamos? Por los miedos, las limitaciones, el me parece, pero creo que sí, creo que no, hoy sí, mañana no. O invocamos el fuego y que el fuego haga su trabajo redentor. ¿Creéis que podemos invocar el fuego y que éste haga su trabajo redentor? Que mande todo lo que tenemos que lo destruya. Hagamos como las fallas en Valencia, lo quemamos todo. A fin de cuentas, la madera, la madera el carpintero es un trabajo que es trabajar con sustancia mental, ¿no? Porque el árbol equivale al vehículo emocional, al vehículo mental. Por lo tanto, el fruto del árbol es una creación mental, ¿no?
Además, la madera se le puede dar la forma que se quiera, ¿no? De una plasticidad tremenda, ¿no? La gente que trabajaba antes la madera, bueno, hacía auténticas maravillas. Unos trabajos de ebanista, algo no tiene nada que ver con los muebles que se compran ahora, pero vamos, de nada, para nada. También es verdad que era madera muy elaborada y eran árboles centenarios, de eso ya no queda. Ahora se hacen muebles que se aprovechan los desechos. Evidentemente nosotros tenemos esa potestad de trabajar con esa sustancia manásica. Bien, pero ¿por qué no aprendemos a trabajar con la esencia de esa sustancia manásica? ¿Por qué no vamos un poquito más allá? Tal vez así invocaremos alguna vez el fuego fojático, porque se trata de que invoquemos al fuego fojático, ¿eh? Porque hay que decir que el de la persona ya no nos interesa, ¿no? Supongo, Kundalini. Nos interesa el del alma, el solar. Ese que irradia, que provoca, genera beatitud, bienaventuranza, y que siempre, 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 como el sol, está irradiando. Y que se sepa, nunca ha pedido nada para sí mismo, por lo tanto el discípulo no puede pedir que le den las gracias de ninguna manera. ¿Lo vemos? Y luego por encima está el otro, el que es uno con ¿qué? Con el imperecedero, con el Padre, que es el eléctrico. Mientras no seamos grandes iniciados no lo llegaremos a ver. Pero para invocar el fuego fojático, tiene que ser una persona ya. Persona no, falso, mentira. Una conciencia, ya no hay máscara, ya no hay máscara. Ya tiene una conciencia, ¿no? Además hay que entender que el maestro es puro fuego. El maestro es puro fuego, el iniciado es puro fuego. Por eso, allí donde van, queman ¿qué? Las miasmas que hay. Claro, queremos que vengan avatares a la tierra para que nos saquen las castañas del fuego porque queman. No, señor, mete la mano y quémate. ¿No querías comerte la castaña? Mete la mano dentro de las ascuas y ya verás lo que te pasa. ¿Sí o no? Eso es el problema. Cuando nos da miedo un problema, que nos lo saque otro. No. ¿Continúo? Venga. ¿Cómo vamos? Dice, se nos habla también de fuego solar, el fuego del corazón, el intermediario celeste entre el fuego del espíritu y el fuego de la materia. Es precisamente de este fuego solar o del corazón al que hacemos referencia cuando hablamos de Agni Yoga. Fuego del corazón, fuego solar en este caso, fuego del alma, que él le llama el fuego que hacemos referencia cuando hablamos de Agni Yoga. Y cuando el Agni Yoga se manifiesta plenamente, ¿es solamente el fuego del corazón o es también el fuego eléctrico? ¿Lo dejamos ahí? Es la base para llegar al fuego. Nosotros hoy por hoy fuego fojático, yo creo que no, ¿eh? Ahora, los maestros sí, una cuarta iniciación en adelante se empieza a percibir ya un poquito. Pero el maestro sí, más que nosotros. Pero no tal y como lo percibe el Buda, ¿eh? No, ni como lo percibe Sanat Kumara, ni como lo percibe el Logos planetario o el Logos solar, ¿eh? Hay una diferencia muy, muy grande. Vamos a trabajar ese fuego solar, la conciencia, llamémosle corazón, llamémosle como queramos, tanto da. Lo importante es que hagamos algo práctico, que irradiar. Y solamente podremos irradiar si estamos en comunicación con ¿quién? Con lo más sublime nuestro, que es precisamente todo lo que hay más allá de nuestro ruido particular. Los humanos no somos conocidos tanto por nuestra irradiación, sino por nuestro ruido particular. Esa nota que emitimos, en el fondo es una nota que inarmónica, ¿verdad? Disonante. Que chirría, disonante, bien dicho. Entonces, ¿qué hacemos? Allá donde vayamos, ¿qué estamos generando? Más ruido, más. A ver. ¿Por qué en un país latino es tan difícil, por ejemplo, la salida del oficio religioso, que la gente esté en silencio? Latino, y bueno, y no sé si en Oriente, pero vamos, salir de los templos, yo lo he visto en mezquitas, en sinagogas y bueno, en la Iglesia Católica, y francamente la gente no sale en silencio, ¿eh? Y debería de salir en silencio, porque ha asistido a un lugar, a una ceremonia, la lectura, lo que sea, lo que se haga, que si se ha hecho bien por parte del sacerdote, del oficiante y del clero, de la feligresía, realmente se produce magia, auténtica magia.
En toda ceremonia religiosa de la tierra acuden ángeles, en todas, en todas. Aunque nos parezcan algunas un poco, religiones un poco no muy acertadas, pero tienen una parte esotérica. Pudiera ser que no todos los sacerdotes, los rabinos, mulás, lo que sea, el nombre que tengan, puedan captarlo, pero en el fondo está instituido para que así sea, porque todas están dirigidas por el Cristo y sobre todo por el Maestro Jesús. Por lo tanto, en todas las regiones de la tierra hay algún discípulo del jefe, del Maestro Jesús, de uno de los jefes, vaya. Hay que aclarar también que el fuego, como constitutivo del quinto gran principio cósmico o mente de Dios, es al propio tiempo fuego del espíritu y fuego de la materia, tomando contacto con el corazón del hombre por mediación del ángel solar, la entidad misteriosa denominada esotéricamente Hijo de la Mente, cuya labor mediadora a través del Agni Yoga permite descubrir dentro del corazón, en donde se halla silenciosamente recogida, la experiencia o sabiduría alcanzada a través de las edades. ¡Qué maravilla! Claro, ¿qué fuego es este? Pues lo que hemos visto antes, lo mismo. A ver, ¿importa mucho si le llamamos fuego solar, fuego kundalínico, fuego fojático? ¿Dónde estamos situados nosotros? En la conciencia, en la mónada, en la tríada espiritual, le hablaremos fuego eléctrico, ¿no? Estamos en el alma, fuego solar. Y si estamos en la personalidad, como nos pasa actualmente, entonces, esta trilogía, esta trinidad, ¿qué es? Uno. Mientras tengamos cuerpos de manifestación, Kundalini está a nuestro lado. El día que creemos un Mayavirupa será una proyección holográfica densificada desde el plano búdico, no desde el átomo manásico permanente, desde el plano búdico, desde el átomo búdico permanente. Vemos la diferencia, pero hay que ser fuego, hay que quemar todo lo creado durante centenares de encarnaciones o miles. Aparentemente todo el mundo querría quemar su pasado esotérico, ¿verdad? Pues no lo podemos hacer. No lo podemos hacer si no es por vía de transformación, transmutación, transformación y transfiguración y revelación. Es decir, picando piedra. Es decir, todo ese expediente que está guardado en alguna parte. Nos gustaría acceder a él y adulterarlo, ¿verdad? Y decir, qué bien me voy a encontrar. No nos podemos encontrar bien. ¿Sabéis por qué? Porque no lo hemos trabajado. Los milagros en este sentido son un engaño, además que generan karma. ¿No puedes imaginar que quemas? No se puede quemar nada si antes no se ha creado algo que integre lo negativo que hemos ido creando vida tras vida. Por lo tanto, en la medida en que entendemos que ese fuego kundalínico, fuego de la materia, ha servido para crear cuerpos y que el fuego solar, el fuego del corazón, va transformando, transfigurando, transmutando los vehículos de la manifestación y que al final alcanzamos la síntesis, cuando lleguemos a la síntesis que el Agni Yoga nos anuncia, que va para lejos, para tarde, para mañana o para vidas futuras, en ese momento manifestaremos el fuego eléctrico, el fuego del Padre, la energía del Padre, fuego fojático. Hoy por hoy, bueno, ¿por qué se invoca el fuego? Básicamente para quemar. ¿Por qué sube el fuego? El fuego cuando sube quiere decir que nuestro cuerpo, este tabernáculo, este santuario, esto es un santuario, me imagino que sabéis que el cuerpo humano es un santuario, ¿no? Donde vive el Hijo de Dios. ¿El Hijo de Dios qué es? La conciencia humana, aquí le llama el Hijo de la Mente, este Redentor que nos pusieron de padrino. Nosotros no somos el ángel solar, somos mónadas, chispas divinas. El problema es que en el camino de retorno no lo sabemos, por lo tanto da que nos llamemos almas o ángeles solares, porque estamos igual. ¿Lo vemos o no lo vemos? O sea, no es cuestión de renunciar a nada de lo pasado. Es que no se puede renunciar. Es que te O lo sea, llevamos tienes que a apechugar pegar. con todo. A ver, hasta el final. yo tengo que reconocer que, bueno, que cosas de esta encarnación, al final he dicho, mira, es que, a ver, es que en aquel momento yo no lo veía. No se ve. Es decir, lo que sí tenía claro ciertas cosas de pequeñito, de jovencito, pues luego resulta que aquello, pues como que no. Y otras cosas que yo veía, pues tengo que decir que tuve que llegar a los 50, llegar a los 60 y más de los 60 para decir, era lo que yo vi, era cierto, pero no era como yo lo vi. Es otra cosa.
Claro. Como una nebulosa. Es el problema del espejismo. Y seguramente que estaré así hasta el último suspiro, el último hálito de vida, estaré con este intríngulis de todo aquello que me presentaron de pequeño, decir, mira lo que hay. Y al final pues dices, caramba, bueno, vale, seguramente que lo que vi no era para esta encarnación, luego unas cuantas. Y eso, pues bueno, con los años ya te lo tomas de otra manera, pero sí que hay una época cuando eres joven que parece que el mundo se te viene encima, porque te gustaría cambiar el mundo. Si el Acuario tenemos este problema, cambiar el mundo. Y claro, hay que tener en cuenta que tiene que hablar el Señor solar, tiene que hablar el alma, se tiene que manifestar, y cuando el alma se manifiesta a través de esos relámpagos de intuición maravillosos, o el contacto débico, o el contacto con el maestro, si se da el caso, o el Ashram, o otros compañeros, o ángeles en el plano físico, en aspecto humano, pues entonces las cosas se van ponderando de otra manera. Uno se da cuenta de algo maravilloso, del poder que tiene para transformarse, transfigurarse, transmutarse, transformarse y transfigurarse. Es curioso el poder que tiene que tener uno, pero tiene que reconocerlo, y solamente vendrá, pues por mi propia experiencia, en momentos puntuales de profundo silencio. Si yo lo he conseguido y conmigo han tenido la paciencia que han tenido, con vosotros la van a tener igual. Por lo tanto, yo os animo, no os conmino, pero sí vamos así, os increpo, vaya, a que deis el paso adelante y os manifestéis como almas en el día a día. Ojo, que si nos manifestamos como almas no podemos ser hoy el alma y mañana el Jesús, la María, la Monse, el Antonio, el Fernando. No. Si me manifiesto como alma, soy el alma. Y el otro, no soy yo. La resolución. Primer rayo, volvemos al tema. Independientemente del signo que tengamos, cada uno de los 12 arquetipos del zodiaco, debemos trabajarlos. Este mes toca trabajar la resolución. Pues hay que trabajar la resolución. Apliquemos la voluntad. El próximo mes, cuando lleguemos a Tauro, es la iluminación. Claro que dentro de la materia está la luz. Es que el secreto de Kundalini es la luz. Cuando se descubre la verdadera esencia, eso es luz. Dios es luz, ¿no? La materia es luz, ¿no? Lástima que las capas de la materia oscurecida, el famoso toro negro que tanto miedo da ver, no nos diga abiertamente, no, si soy tú, soy igual que tú, soy tu conciencia, pero estoy revestido ¿de qué? De todo aquello que me has dado. ¿Lo vemos o no lo vemos? No, el problema es que tenemos demasiadas creencias. ¿Continúo? Nos queda esto de aquí abajo. Hay que aclarar también que el fuego, como constitutivo del quinto gran principio cósmico o mente de Dios, es al propio tiempo dual, fuego del espíritu y fuego de la materia. Hombre, claro, es que si hubiéramos entendido que aquello de Padre, Hijo y Espíritu Santo no era correcto, que lo correcto hubiera sido decir Padre, Espíritu Santo, Virgen María o materia o Kundalini, segundo, y de la unión de los dos nace ¿qué? El Hijo. Entonces no hablaríamos de fuego eléctrico, fojático, fuego solar y fuego kundalínico, no. Hablaríamos del aspecto más arquetípico, más lejano, que es el fuego solar, y hablaríamos del aspecto concreto de ese fuego solar, que se llama kundalini. Y cuando los dos interactúan de manera correcta, ¿qué nace? ¿El fuego del corazón o el fuego solar? Por lo tanto, ¿cómo vamos a despertar el corazón si nuestra conciencia no está aquí arriba, en la cima de la cabeza? Cuando esté nuestra conciencia en la cima de la cabeza, kundalini sube. Cuando nos perseveremos en la cima de la cabeza, ¿qué pasará? Que el corazón será llamado, ¿no? Ese fuego subirá. Eso es el prolegómeno de la cuarta iniciación. ¿Vemos el truco donde estamos? Vivimos en un mundo de dualidades. Cuanto antes lo entendamos, antes pasamos el curso. Que dejamos de padecer todos los sinsabores que nos da la incomprensión de la dualidad en la que vivimos. ¿Alguna pregunta más? ¿Os ha gustado la clase? Pues gracias por vuestra atención, porque es la vez que os he encontrado a todos muy, muy en silencio. Por eso me he podido inspirar un poco más y por eso me he lanzado con más energía, porque habéis estado desde el primer momento en silencio. Otras veces que si me muevo por aquí, me muevo para allá, no, en silencio. ¿Tanto cuesta estar en silencio los martes? ¿No? Un estado serenamente expectante.
Sí, habéis estado, sí, exactamente. Espero que se produzca una revelación estos próximos días. En el último retiro de estudio dije que estuviéramos muy atentos a una visión que íbamos a tener algunos de un ramo de rosas con un lazo. Pues hubo una persona que lo ha visto 2 veces y el lazo cambia de color, pero ha visto el ramo de rosas. ¿Lo has visto? Esto es que está la luna en Sagitario y las emociones se astralizan. Hoy está la luna en Sagitario. Sí, hoy es tu cumple lunario. Hoy es mi cumple lunar. Fíjate tú, fuego puro, fuego por Aries y fuego por la luna, tío, fantástico. Gracias por la información. ¿Qué es lo que dijiste que veríamos? ¿Una Un nebulosa? ramo de flores. Un ramo de flores con un lazo. ¿Un ramo de flores o una nebulosa? Un ramo de flores. Yo lo que dije en el retiro, que estuvierais atentos, que vais a ver un ramo de rosas con un lazo rojas y un lacito azul. Y con muy buen oído. No, pero con un lazo azul. Pero eso lo dije en el retiro. El lazo era azul, segundo rayo. Entonces lo dejamos. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos cada uno de nosotros con nuestra parte. Que así sea.